Bueno, buenas tardes a todos los congresistas aquí presentes y de manera especial a los citantes y a quienes tuvieron la oportunidad al inicio del debate de expresar sus inquietudes. La senadora Paloma Valencia, el doctor Ciro Ramírez, Miguel Uribe, Carlos Meiser, mi coterráneo, como lo dijo él. He generado de forma documental las respuestas al cuestionario que se me formuló, pero también he escuchado algunas cosas que merecen ser abordadas inmediatamente para efectos de hacer honor a la claridad informativa que me corresponde a mí hacer frente a algunas cosas que aquí se dijeron y que es la oportunidad para hacerla. Entonces, hay un alto tribunal de la justicia en Colombia, la Corte Constitucional, que se encarga de velar y hacer cumplir los derechos fundamentales, la Corte Constitucional. Y en el año 2008 generó una sentencia que ha sido muy mencionada en la tarde de hoy, la sentencia T-760, que es producto de un análisis que los magistrados hicieron de 28 casos de pacientes afiliados a administradoras de recursos, que tenían algo en común esos 28 casos. ¿Qué era lo que tenían en común? La violación reiterada y sistemática del derecho a la salud en esos casos. Genera esa sentencia la Corte y de manera simultánea genera unas órdenes para que los actores intervinientes en el sistema de salud colombiano actuaran como debían actuar para garantizar ese derecho. Y conforma una instancia que debía hacerle seguimiento, doctor Correa, al contenido de esa sentencia, y se llama la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008, órgano consultor y asesor de ese alto tribunal de la justicia. De ese grupo viene el doctor Félix, viene la doctora Carolina y vengo yo, entre otras personas, que hoy estamos en ejercicio de responsabilidades y dignidades del Estado. Por eso, cuando aparece en la presentación que hizo la doctora Paloma, el libro, que realmente es el capítulo de salud, que fue escrito por nosotros, hace parte de ese capítulo, de los capítulos que finalmente construyen un programa de gobierno hacia una transición democrática. El nuestro, el capítulo 3, y como bien lo dijo la doctora Paloma, es el enfoque de llevar a la práctica un marco estatutario aprobado en este recinto de la democracia, como fue la Ley Estatutaria de Salud. Y esa Ley Estatutaria de Salud, ¿qué hizo? Definió el ámbito del derecho fundamental a la salud. Entonces, con base en ese marco estatutario, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional, viene una serie de actuaciones que deben conducir a garantizar el derecho a la salud de las personas que residen en este país, ni siquiera que hayan nacido o que tengan la nacionalidad colombiana, sino que habiten en el territorio nacional. Por ello, en ese texto se definen los derroteros que debían ser aplicados por cada actor interviniente en el sistema.
Fecha de expedición, año 2015. Van 7 años, pero pareciera, senador Carlos Meisel, mi coterráneo, que ese barco de texto de la ley estatutaria, para algunos actores le hubiesen arrancado algunas páginas, porque nunca han aplicado el contenido allí plasmado. Y otros contenidos de esa ley estatutaria, parece que algunos actores se abrogaran la discrecionalidad de cumplirlo o no, cuando por ser ley de la República es de obligatorio cumplimiento y no de optativo cumplimiento. Así las cosas, el rol de la Superintendencia Nacional de Salud tiene que ser consecuente con lo que definió la Ley Estatutaria de Salud. Hace un par de semanas, y pido especial atención a este respetable auditorio, ocurrió un hecho en la ciudad de Cali, frente a un evento donde estaban reunidos los magistrados de las altas cortes y los responsables de los entes de control. Después de haber hecho mi presentación, se me acercó una dama del auditorio y me dijo: doctor Beltrán, necesito hablar con usted. Yo le dije: ahora, después del panel, porque venía un panel de preguntas y respuestas. No, tiene que ser ahora. Y le dije: bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre? Mire, yo soy la hija del Señor, y me dio el nombre. Ese hombre es nada menos que quien le definió la connotación pública de los recursos de la UPC en la Corte Constitucional. Ese hombre fue el presidente de la Corte Constitucional que lideró el proceso de exequibilidad de la ley estatutaria. Ese hombre definió el ámbito del derecho fundamental de la salud en Colombia. ¿Y qué le ocurría a esta joven? Me dice la joven: te manda a decir mi papá que le ayudes con mi madre, que está requiriendo un tratamiento desde hace 4 meses y la EPS se lo está negando. A ese que le definió el derecho fundamental a la salud en Colombia. La EPS le niega los servicios a su señora. Y si eso ocurre con una persona erudita, gran experta en el contenido normativo, ¿qué ocurre con el resto de los colombianos que ni siquiera saben los derechos que tienen? La Superintendencia Nacional de Salud, concluyo, hicimos la llamada correspondiente al presidente de la EPS y en 12 minutos se resolvieron 4 meses de barreras de acceso. Como ocurre hoy, a varios de ustedes les hemos resuelto problemas de personas conocidas o cercanos a ustedes que llevaban meses sin resolverse. Hicimos la llamada al presidente de la EPS correspondiente y resolvieron inmediatamente las barreras de acceso. Lo que no debe ser. Porque el derecho fundamental a la salud no puede depender de la buena voluntad ni de la favorabilidad que tenga alguien en decidir si le otorga o no el derecho a la salud a un afiliado. Y allí partimos entonces de conceptos que hay que aclarar en este momento, que además de ser ilustrativo desde la responsabilidad de nosotros como funcionarios, es pedagógico. Se ha generado una confusión respecto a la connotación de afiliado y lo han querido igualar a protegido o asegurado. Son cosas distintas. Porque hoy lo que está pasando a nivel de inconformidad e insatisfacción por parte de las personas que no reciben los servicios estando afiliados, indica que no están protegidos ni asegurados. Entonces, no confundamos los términos. O han querido igualar dos conceptos que técnicamente no lo son: cobertura y acceso.
Se habla que en Colombia la cobertura asciende a más del 99%. Pero ese 99% de personas cubiertos por el sistema no tiene acceso en el 99% de las personas. Entonces hay que separar para entender bien los términos que utilizamos, porque cuando no se tiene una base cognitiva, la persona fácilmente se confunde a partir de un discurso que pretende engañar. Y aquí estamos nosotros para aclarar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Senador Meisel, si me pidiera a mí usted una palabra que caracterizara el sistema, yo la diría: criticidad. Y no solamente así, sino la caracterizaría aún más: criticidad extrema. En este momento, cuando existen unas EPS activas que deberían responder por la atención en salud de las personas que están afiliadas, vamos a dar a conocer algunas circunstancias que este Senado merece conocer. Porque es que a mí me toca un papel, y es cumplir y hacer cumplir la norma, senadora Imelda. Y a nadie le gusta ser disciplinado. Pero hay personas que tienen que someterse a la disciplina cuando hay infracciones. Pero yo llego a la superintendencia y encuentro un hecho paradójico. No hay la identificación de una entidad solidaria con los usuarios afectados, sino aliada de los infractores. El nivel de control que se brindaba no era el correspondiente a lo que la ciudadanía esperaba recibir de la superintendencia. Nosotros tenemos tres roles: inspección, vigilancia y control. Inspeccionar, vigilar y controlar. De los dos primeros se vienen haciendo cosas, de lo último muy poco. Y esto se ve de manera evidente en el nivel de sanciones que ha venido aplicando históricamente la superintendencia frente a los infractores. Y uno entiende entonces por qué la ciudadanía no tenía confianza ni credibilidad en esta entidad. Porque sencillamente no tenía la capacidad de respuesta que la ciudadanía esperaba. No solamente en términos de oportunidad, sino en términos de contenido y aplicación de los rigores del control. Algo de la radiografía que quiero presentarle a ustedes y está en su documentación. Nosotros nos toca generar decisiones para garantizar dos cosas: el derecho fundamental a la salud y la protección del recurso público destinado para brindar la atención de ese derecho. Y en ese sentido, tenemos que vigilar tres componentes fundamentales en las administradoras de recursos. Un componente técnico-científico, que es el que permite medir cómo se viene cumpliendo el proceso de garantizar el derecho. Un componente técnico-administrativo-financiero, que precisamente aborda el componente financiero. Y el tercero es un componente jurídico. Así las cosas, en el componente de prestación de servicios, no solamente medimos el componente de atención de enfermedad, sino el componente de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud, porque se llaman entidades promotoras de salud. ¿Y qué es lo que hemos evidenciado? En este momento nosotros tenemos una responsabilidad frente al sistema y especialmente frente a los usuarios. Y es que no podemos permitir que usuarios, estando afiliados, no estén ni protegidos ni asegurados.
y nos toca tomar decisiones. Y es así como hemos tomado decisiones en estos 3 meses que llevamos en el cargo, que han conducido a liquidar 3 administradoras de recursos: Confahuila, Convida y Confaguajira. Y allí tuvimos en cuenta ese componente de garantía de la salud incumplido, senador Maízel, por quienes debían hacerlo. Pero también tenemos un factor de obligada revisión, que es el componente financiero. Y hay 3 indicadores, honorables congresistas, que se miden y se denominan indicadores de permanencia. Y como su nombre lo indica, para permanecer tienen que ser cumplidos. En otras palabras, cuando no se cumplen, tiene que actuar la superintendencia con una medida de vigilancia especial o liquidarlas. En este momento, de acuerdo al reporte que se socializó la semana pasada, del total de EPS activas, que suman 25, solamente 7 cumplen los 3 indicadores financieros, que son patrimonio adecuado, capital mínimo y régimen de inversiones. Es decir, si en este momento quisiéramos colocar la foto de las que financieramente están bien, solo saldrían 7 de 25. Uno pensaría que si están bien financieramente, deberían garantizar el componente de atención en salud. Y no. Porque hay algunas que están bien financieramente y sus afiliados son los que más se quejan por no atención. Y por ello hemos aplicado normatividad que dejó el anterior gobierno. Y revisamos cómo estaban las reservas técnicas de las EPS. Y al cierre del gobierno anterior se generó un decreto para que, revisando la cartera que tenían las EPS con los prestadores tanto públicos como privados, se hicieran planes de pago para darle oxígeno a los prestadores públicos y privados a partir de una cartera caracterizada en el 15% que concentrara antigüedad de más de 180 días. Este gobierno, mediante acción conjunta del Ministerio y la Superintendencia, desinvirtió 848.000 millones de pesos que estaban en las EPS y los pusimos donde tenían que estar, en prestadores públicos y privados. El 30 de septiembre hicieron ese pago. Obviamente, hubo algunas EPS que en el primer proceso de propuesta de pago ofrecieron pagar 0 pesos. Pero nosotros sabemos cuánto tenían en reserva. Esas que tuvieron 0 terminaron pagando hasta más de 70.000 millones de pesos por actuación de la superintendencia. Eso explica lo que está ocurriendo con la red prestadora. Es una red prestadora que en este momento está muy débil. Muchos de esos colombianos, en esos municipios donde solamente hay como oferta el hospital del pueblo, no tienen casa, pero tienen hospital. Y encontramos una normatividad que favorecía y conducía la extinción de esos hospitales públicos, caracterizándolos para permanecer abiertos solamente si tenían rentabilidad financiera. Por eso, a buena hora, el presidente Petro y la ministra han dispuesto que ese patrimonio social de la sociedad colombiana no puede tener un criterio de perdurabilidad medido en rentabilidad financiera. Los servicios de salud son en esencia servicios sociales, senadora Aida.
y como tal merecen ser medidos con indicadores de rentabilidad social. No puede generarse una decisión de liquidar un hospital público porque no da rentabilidad financiera. No podemos favorecer el aterrizaje del actor privado quitándole a la población pobre y vulnerable su hospital. Y por eso esa normatividad no se ha aplicado. Y por eso no va a haber liquidación de hospitales públicos. Porque no es consecuente en un Estado social de derecho castigar el escenario social por excelencia de la atención en salud y generadora de vida. Pero vayámonos a las cifras que le interesan al senador Meisel. Hoy, los hospitales y las clínicas y los proveedores en general de elementos complementarios en atención diagnóstica y terapéutica, proveedores de medicamentos, se les adeuda por parte de las EPS actuales que están operando 16.6 billones de pesos. Pero es que eso no es lo grave. Lo grave es lo que viene. Antes de mi llegada, quienes estuvieron en el cargo que hoy ocupo yo, tomaron decisiones como liquidar EPS por incumplimiento de indicadores de permanencia. Y generaron dos tipos de condiciones en EPS. Unas que aún están en proceso liquidatorio y otras que ya culminaron su proceso liquidatorio y se llaman EPS liquidadas. Metámosle cifras para que ustedes vean qué es lo que pasa. La deuda que hoy tienen con los prestadores, las EPS actualmente que cursan en liquidación, es de 5.4 billones de pesos. Pero la deuda que dejaron las EPS cuyos procesos liquidatorios ya finalizaron es de 27.6 billones de pesos. Es decir, entre EPS en liquidación y EPS liquidadas, 33 billones de pesos. 33 billones de pesos que le faltan principalmente hoy a hospitales públicos y a clínicas privadas. Y que por un efecto consecuencial lógico, cuando una entidad presta servicios, tiene una aspiración legítima, y es que se le reconozca el pago de la atención que generó para un cliente. Y cuando no se paga, una cifra nada menor, como son 33 billones de pesos, estamos con una red pública y privada en franca dificultad operacional. ¿Y eso en qué se traduce, senadora Hurtado? Se traduce en una afectación inmediata de la calidad de la prestación del servicio. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un efecto dominó, lo llaman algunos. La EPS no paga a la prestadora a su vez no paga porque no le pagan a su recurso humano y a quienes le proveen los insumos y elementos para poder atender, no paga los servicios públicos, y viene entonces una cadena de desastre. Y estamos con los escenarios que hoy tenemos, donde hay billones de billones circulando en el sistema, pero no hay plata para pagar entre actores. ¿Eso qué está generando como consecuencia? Lógicamente, primero, que los usuarios no estén recibiendo servicios de la manera adecuada. Y entonces la superintendencia tiene que actuar. Porque tenemos que pasar del escenario de aquella superintendencia que hasta hace poco era aliada del infractor
para ser aliada del afectado. Porque ser aliada del infractor la convierte en cómplice. ¿Pero cómplice de qué? De agredir, violentar un derecho fundamental. Y nosotros estamos precisamente para lo contrario, que es proteger y defender ese derecho. Hay un tema que hoy ha salido a los medios y que no es menos significativo. La ministra hizo referencia tangencial a ese hecho cuando manifestó que lo que se conoce con la sigla de PQRD, petición, queja, reclamo y denuncia, en el escenario comparativo de enero a octubre, senador Correa, este año ya alcanzó un 26% más que el año anterior. Y eso llama la atención por un porcentaje de análisis que todavía hay que hacerle doble clic a esa cifra del 26%, que en cuantía total son 1.043.000 quejas, peticiones, reclamos y denuncias que llevamos este año solo ante la superintendencia. Y es que aquí es, senador Hurtado, donde tenemos que actuar de manera proactiva. ¿Por qué? Escúcheme, mi doctor, que lo interrumpa. Continúe con el uso de la palabra. ¿Cuántos minutos más necesita? Máximo 10 minutos, tal vez menos. Bueno, continúe con el uso de la palabra. De ese total de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que tiene como siglas PQRD, creo que hay que empezar a cuantificar dos letras nuevas en esa sigla, y es S y V, súplicas de vida. El 35% de esas quejas son de riesgo de vida. Ese 35% significa que las personas acuden a la superintendencia procurando solución en la inmediatez porque su vida está en riesgo. Les recuerdo cuál es la característica en común de todas esas quejas instauradas por personas afiliadas. En ese orden de ideas, amables congresistas, hay que hacer una reflexión. En salud, hace tiempo se dejó de evaluar las bondades de un modelo y de un sistema por las actividades, procedimientos, intervenciones que se hacen. Se mide por lo que se deja de hacer debiéndose haber hecho. Y eso que no se hace, ¿qué está significando hoy? Enfermedades evitables y muertes evitables. Así sea una, es imperdonable, es intolerable que por falta de actuación de quien administra el recurso financiero para garantizar la atención de esa persona, no fue protegida frente a factores de riesgo, pero lo que es peor, no fue atendida en la inmediatez necesaria cuando tenía la enfermedad que lo requería. Entonces, tenemos esa circunstancia que invita a tres cosas. Desde la superintendencia no podemos tolerar que una entidad que viene recibiendo recursos billonarios mensualmente no inviertan ese recurso en proteger y atender a sus afiliados. Porque entonces no están haciendo el cumplimiento del objeto para el cual se les permitió operar. Pero cuando eso ocurre y además no cumplen los indicadores de permanencia de carácter financiero, ¿qué debe hacer el superintendente?
Obvio que pone sobre la balanza como primer factor el componente del derecho a la salud, pero tampoco puede permitir que se siga perdiendo el recurso público que se le asigna a esta entidad. Y hago énfasis en esto, senadora Imelda. Algunos actores del sistema creen, consideran y asumen que por su naturaleza privada, los recursos que manejan también son privados y de discrecionalidad en su manejo. Error. Pudimos definir con la ayuda de la Corte Constitucional que esa característica de público no se pierde jamás en el recurso de la salud, independiente quien lo esté operando en el momento. Sigue siendo público y por lo tanto hay que honrar esos recursos para lo que fueron destinados, para lo que definió el ordenamiento jurídico vigente, para la atención en salud, protección de la vida. Por favor, sonido para la atril para Un minuto. un minuto más. No es fácil el rol de disciplinador, pero hay que actuar para administrar orden en el sistema. No es cómodo para las personas aceptar la disciplina y buscan esquivar la aplicación de la sanción. Pero vamos a continuar. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta cuando el derecho a la salud sea dignificado, sea respetado y se vuelva costumbre en este país. Muchas gracias.